Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio de Discusión Inteligente. Mi nombre es Juan Callejas y es un gusto venir nuevamente con ustedes con un nuevo programa para platicar de algo que considero es bastante importante y bastante valioso y útil para nosotros en la discusión de nuestra fe, la discusión de lo que creemos, lo que afirmamos en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Si no se enteraron, la semana pasada la Iglesia Católica publicó este documento emitido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, titulado Mater Populi Fidelis. El objetivo de este documento es entregarle a los fieles católicos una nota doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de la salvación. Es un documento hecho por católicos, para católicos, avalado por el mismo Papa León XIV, que busca traer claridad interna a la devoción católica, en particular a la Virgen María, y cómo ubicar esa devoción dentro de un entendimiento correcto de la doctrina de la salvación, de la doctrina de la redención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un documento aclaratorio, es una herramienta bastante útil para abrir el diálogo. Es un documento que busca corregir algunas cosas, que busca aclarar algunas cosas y también reafirmar algunas ideas, algunas doctrinas, algunas creencias fundamentales mariológicas que la iglesia tiene. Desde una perspectiva evangélica o protestante, que es desde la que analizamos las cosas aquí, nosotros podemos opinar sobre esto desde afuera. Digamos, nosotros no estamos invitados al baile. Esta es una discusión que debe tenerse internamente entre católicos, que es sumamente importante, y espero que sea una oportunidad que los sacerdotes aprovechen para integrar a sus congregaciones a esta discusión. Entonces, nuestro rol desde afuera es simplemente ver lo que está sucediendo. El poder leer el documento nos ayuda a entrar en un mejor diálogo, en una mejor comprensión con nuestros hermanos y hermanas católicos, y de alguna manera entonces también buscar mayores puntos de unidad, de cercanía. Está claro que en el documento vamos a encontrar cosas que vamos a afirmar desde una perspectiva evangélica con mucha claridad. Habrá otras que las vamos a ver y nos vamos a quedar como, entiendo lo que están diciendo, pero me gustaría que hubiese sido dicho de otra manera. Y en otros puntos vamos a definitivamente decir, no, aquí no encontramos unidad, y necesitamos continuar discutiendo estos temas. Pero ojalá podamos hacerlo desde una perspectiva de gracia, de caridad, de amor y de búsqueda de unidad cristiana en Cristo, que creo que es lo que el documento finalmente termina haciendo, ¿verdad? Así que vamos a entrar a revisar el documento. El documento ustedes lo pueden descargar de la página del Vaticano en distintos idiomas. Aquí obviamente está en español. Y esta copia que yo bajé a mi computadora, pues está con mis anotaciones y mis subrayadas, así que pues aquí se los pongo tal cual yo lo fui analizando poco a poco, ¿verdad? Aquí vemos este primer párrafo que a mí me llamó la atención, que expresa, creo yo, de una excelente forma la intención del documento. Dice, el texto, al mismo tiempo que clarifica en qué sentido son aceptables o no algunos títulos y expresiones que se refieren a María, se propone profundizar en los adecuados fundamentos de la devoción mariana, precisando el lugar de María en su relación con los creyentes, a la luz del misterio de Cristo como único mediador y redentor. Esto implica una profunda fidelidad a la identidad católica y al mismo tiempo un particular esfuerzo ecuménico. Entonces, nuevamente, el documento no busca traer algo nuevo, busca aclarar lo que de acuerdo al documento ya existía en la iglesia, y busca ponerlo bajo una sombría que es la que permite ese esfuerzo ecuménico, que la sombría es el misterio de Cristo como único mediador y redentor. Entonces, bajo esa sombría es que podemos nosotros entrar a analizar este documento y podemos tener ese diálogo interconfesional que nos ayude
traer mayor cercanía, unidad, amor y gracia entre cristianos de distintas confesiones, ¿verdad? Entonces, el documento reconoce de que ya existe un legado de devoción mariana en la iglesia, que esta es una expresión mistagógica. Esto quiere decir una expresión que dentro de ella misma esconde algo mayor, un misterio todavía mucho más profundo. Y es otra vez ese énfasis en el Evangelio, ¿verdad? Dice, dado que esta es una expresión mistagógica, estas refiriéndose a la devoción mariana, es una expresión mistagógica. Mistagógica, les doy definición de diccionario de una sola vez, de acuerdo a la Real Academia Española. Significa dicho de un discurso o de un escrito, algo que pretende revelar una doctrina oculta o maravillosa. O sea, la devoción mariana busca revelarnos algo maravilloso, que es el Evangelio, ¿verdad? Esa es como que la intención del documento. Dado que esta es una expresión mistagógica y simbólica de una actitud evangélica de confianza en el Señor, que el mismo Espíritu Santo suscita libremente en los creyentes. Entonces, al contemplar a María, esto es desde la perspectiva católica, lo que están viendo es un símbolo profundo, un ejemplo profundo, una muestra profunda de lo que significa confiar en el Señor de acuerdo a la libertad que el Espíritu Santo despierta en nosotros para poderlo hacer. Es un poquito como que esa base sobre la cual establecen el documento. Luego dice, al mismo tiempo, existen algunos grupos de reflexión mariana, publicaciones, nuevas devociones e incluso solicitudes de dogmas marianas que no presentan las mismas características de la devoción popular, sino que en definitiva proponen un determinado desarrollo dogmático y se expresan intensamente a través de las redes sociales, despertando con frecuencia dudas en los fieles más sencillos. O sea, la iglesia reconoce que a la par de esta muestra, de este misterio del evangelio a través del ejemplo que nos da María, de esta invitación que nos hace María en su ejemplo a confiar en el Señor a través del Espíritu Santo, también reconoce que a lo largo del tiempo se han desarrollado y se han traído, sobre todo en esta época de redes sociales, ideas acerca de María que generan dudas en los creyentes, que pueden generar confusión, que pueden generar alguna pregunta de ¿será que debemos llevar nuestra devoción hasta este nivel? ¿O será que se nos está, por decirlo de forma coloquial, se nos está yendo la mano, digamos? Se nos está saliendo de las manos esto, ¿verdad? Entonces, al final, como dice aquí el documento, la nota busca acompañar y sostener el amor a María y la confianza en su intercesión materna. Entonces, digamos que nosotros como evangélicos podemos decir, ok, qué bueno que podamos tener un documento que nos ayude a entender mejor y a poder darle ese reconocimiento, ese amor adecuado a María como la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y obviamente aquí nosotros probablemente nos separemos diciendo, pues nosotros no confiamos en su intercesión eterna porque nuestra confianza está ya puesta en la intercesión de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo en favor nuestro, de acuerdo a lo que leemos en la Escritura, en pasajes como en el libro de Romanos y en la primera carta de Juan. Así que ahí es donde nosotros probablemente trazaríamos una frontera acá, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos, ¿verdad? Mater Populi Fidelis es el título del documento, quiere decir madre del pueblo fiel. Ese es el título en español del documento, ¿verdad? Y aquí la motivación del documento es algunos títulos y algunas expresiones con las cuales las personas se refieren a la Virgen que motivan entonces a la iglesia a investigar realmente si esos títulos son o no son adecuados para usar. Dice, esos títulos, algunos de los cuales ya aparecen en los Santos Padres, no siempre se utilizan con precisión, a veces se cambia su significado o se puede malinterpretar. Además de los problemas terminológicos, algunos títulos presentan dificultades importantes en cuanto al contenido.
porque con frecuencia se produce una comprensión errónea de la figura de María que tiene serias repercusiones a nivel cristológico, eclesiológico y antropológico. Entonces se reconoce que hay expresiones que generan confusiones que tienen implicaciones importantes. Tienen implicaciones importantes en la manera en que entendemos a Jesús, por eso son problemas cristológicos, implicaciones importantes en la manera en que entendemos a la iglesia, por eso, y a la práctica de la iglesia, por eso los problemas eclesiológicos, y problemas de tipo antropológico, o sea, cómo nos entendemos a nosotros mismos como personas humanas, ¿verdad? Entonces, como aquí ellos plantean el problema principal y dice el principal problema en la interpretación de estos títulos aplicados a la Virgen María es cómo se entiende la asociación de María en la obra redentora de Cristo, es decir, cuál es el significado de esa singular cooperación de María en el plan de salvación. Entonces, aquí lo que se trata es de entender cuál es el rol que jugó María en la historia de la salvación, o sea, cómo madre de Cristo, como madre de Dios, la Teótocos, como la que crió al Señor, la que lo acompañó, la que estuvo al pie de la cruz en el momento de su muerte, la que estuvo con la iglesia en sus inicios, ahí en el día de Pentecostés, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rol que ella jugó en ese sentido, verdad? Y otra vez, bajo una sombría importante, ¿verdad? Que es la siguiente, dice, el presente documento, sin querer agotar la reflexión ni ser exhaustivo, intenta preservar el equilibrio necesario que dentro de los misterios cristianos debe establecerse entre la única mediación de Cristo y la cooperación de María en la obra de salvación, y pretende mostrar también cómo ésta se expresa en diversos títulos marianos. Entonces, ellos quieren hacer una distinción de que básicamente la obra mediadora de nuestra salvación es únicamente a través de Jesús, únicamente a través de Cristo, algo que como evangélicos o protestantes estaríamos totalmente de acuerdo, pero a la vez también intenta explicar cuál es el rol que María jugó en todo esto, ¿verdad? Y vamos a ver diversas definiciones que ellos hacen a través de las cuales buscan traer claridad a este tema, ¿verdad? Que sí es válido reconocer que sería una, digamos, extralimitarse en estos temas y cómo podemos entenderlo entonces de mejor manera y de manera correcta, ¿verdad? Entonces, ellos aquí ya entonces establecen la cooperación de María en la obra de salvación. Aquí me parece bien interesante uno de los textos sobre los cuales este documento se basa mucho es en la escena de Jesús en la cruz, sobre todo cuando ella está ahí cerca, cuando el Señor Jesús le habla al apóstol Juan diciéndole que esta es su madre y a María diciéndole que ahí está su hijo, es parte importante de esto, ¿verdad? Y entonces aquí hay algo que me llamó la atención en el párrafo 6, dice, ahí en la hora, y por la hora se refiere a la hora de la cruz, ¿verdad? Aquí lo vemos en el párrafo 5, la hora de la cruz, acá, ¿verdad? Dice, ahí en la hora aparece la cooperación de María que vuelve a dar el sí de la anunciación. Aquí yo anoté otro fiat. Ajá. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando, dentro del contexto de la doctrina católica, cuando el ángel Gabriel se presenta a María en el momento de la anunciación y ella dice que se haga con ella conforme el Señor quiera, esto es entendido, esto se conoce como el fiat de María, esto es entendido como que María no es como que acepta pasivamente, digamos, lo que va a suceder, sino que como que da su permiso, digamos, ¿verdad? Para que esto suceda. Eso se conoce como que el fiat de María. Y aquí pareciera ser, y esta es una de las dudas que a mí me quedan a lo largo de todo el documento, que se entiende que María, al aparecer ahí en la cruz, a los pies de la cruz, al estar con el Señor Jesús ahí todo,
que ella vuelve a dar el sí en la anunciación. Es como que ella hubiese dado permiso para que el Señor fuera crucificado. Particularmente, no sé, ¿verdad? No veo aquí cómo se puede sostener esto de una forma bíblica, el fiat en ninguna de sus aplicaciones. Pero bueno, esto es parte de lo que se afirma en el documento y es parte de las dudas que vale la pena levantar en nuestra conversación con nuestros familiares, amigos, amigas, personas cercanas que amamos, que profesan la fe católica, ¿verdad? Hay varias alegorías que se hacen a María, ¿verdad? Se hacen algunas alusiones a ciertos pasajes del Antiguo Testamento con respecto a ella, como por ejemplo María es la nueva hija de Sión, se hace referencia a Sofonías capítulo 3, versos 14 al 17, a Zacarías 9:9, ¿verdad? Y vemos acá entonces que desde el inicio se establece una conexión entre la obra de Cristo y la misión que, de acuerdo al documento, se le encomienda a María. Dice, Isabel se presenta como indigna de recibir la visita de María. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Isabel no dice, ¿quién soy yo para que me visite mi Señor? Se refiere directamente a la madre, con lo cual podemos advertir la conexión inseparable entre la misión de Cristo y la de María. Luego yo marqué ahí, dice, llama la atención que bajo la acción del Espíritu no le basta llamar bendito Jesús, sino también llama bendita a la Madre. Perfecto, eso está ahí en la escritura. No sé si se lee demasiado en ese versículo como para llevarlo a un nivel más alto, a la que una lectura, digamos, tal vez más evangélica de ese mismo texto lo llevamos, que simplemente hay una bendición particular para María que se le da, está ahí en el Magnificat, perdón, el Magnificat es el canto de María, está ahí previo al Magnificat en el Evangelio de Lucas y se le reconoce el rol particular que ella tiene como madre del Señor, pero digamos que hasta ahí, digamos, encontrar una conexión inseparable entre la misión de Cristo y la de María, se me hace que es un poquito más de lo que podemos ver en el texto. Pero bueno, esto es lo que la Iglesia Católica determina acá. Luego vemos en el párrafo 9, y esto es algo bien, bien importante y yo le recomiendo mucho leerlo porque hace una reflexión histórica y sobre todo una conexión bien interesante con la tradición ortodoxa o la tradición oriental sobre la historia de cómo es que se ha venido construyendo la mariología o las doctrinas de María a lo largo de los siglos. ¿Verdad? Se habla de que los santos padres, o sea, los padres de la iglesia, ¿verdad? De los primeros siglos de la iglesia, reconocieron algo importante en María, que es la Theotokos, la portadora de Dios, la madre de Dios. Esto es algo que quedó reafirmado con el concilio de Constantinopla y que quedó reafirmado también en el credo de Calcedonia y que lo vemos como una importante afirmación cristológica, o sea, acerca de Cristo, en contra de ciertas herejías que negaban, por ejemplo, la humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo. Entonces, el término Teótocos para María se volvió necesario para poder reafirmar la unión hipostática. Por unión hipostática me refiero a al hecho de que en Cristo, en la persona única de Dios el Hijo, existen a partir del momento de su concepción dos naturalezas completas, una naturaleza humana completa y una naturaleza divina completa. Y esto es algo que en el credo de Calcedonia se define como algo que es inseparable, como algo que es indivisible. Esto es bien, bien importante, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros podemos continuar afirmando dentro de todas las tradiciones cristianas. Sin embargo, a la par de esto también hay otras afirmaciones que se hacen que no compartimos nosotros como evangélicos, ¿verdad?
por ejemplo, su virginidad perpetua, su perfecta santidad, que ella es libre de pecado a lo largo de toda su vida y su función de una nueva Eva, llevan más allá de lo que nosotros podemos ver en la escritura acerca de María, ¿verdad? Se reconoce que San Agustín, por ejemplo, la llama cooperadora en la redención, eh, y que María coopera con Cristo para que nazcan en la iglesia los fieles, y por eso la llaman la madre del pueblo fiel. Digamos, ahí me queda en el aire un poquito, pero ¿y qué con lo que dijo, por ejemplo, ahorita justo cuando necesito el nombre es que se me olvida, San Cipriano de Cartago, cuando dijo que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre? Entonces, ¿quién es la madre? ¿Es María, la madre del pueblo fiel, o es la iglesia, la madre, verdad? Ahí como que hay algo que no termina de cuajar, ¿verdad? Luego vemos también de que, y esto es importante, ¿verdad? La lex orandi, que se transformó en lex credendi, configuran la mariología oriental desde la himnografía, la iconografía y la piedad popular. O sea, lo que están diciendo es que mucho de lo que se desarrolló durante los primeros siglos de la iglesia en cuanto a las ideas acerca de María son lex orandi, o sea, son tradición popular que se transformó en lex credendi, o sea, que se reafirmó ya como doctrina escrita después. Entonces, esto obviamente coloca, digamos, si nosotros entendemos que dentro de la tradición católica y la tradición ortodoxa, el papel, valga la redundancia, de la tradición juega o tiene un nivel de importancia altísimo, tan alto que está a la par de la escritura, ¿verdad? Entonces es comprensible que ellos lleguen a estas conclusiones, algo que nosotros como evangélicos no lo vemos así. Nosotros vemos a la tradición como subordinada a las escrituras, y por ende, si no lo vemos en las escrituras, aunque sea tradición, no necesariamente lo tomamos como válido, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algo complejo en esto, pero vemos de que sí hay una profunda y una muy rica tradición mariológica a lo largo de los siglos que no podemos negar, está ahí, ¿verdad? Y nosotros como protestantes no podemos hacer caso omiso de eso, sino que tenemos que saber cómo encararla y cómo tener el diálogo necesario para esto, ¿verdad? Vemos que en las enseñanzas de los concilios ecuménicos se comienza a delinear el dogma de María, Madre de Dios, luego proclamado en el concilio de Éfeso, y en Oriente también se ha sostenido doctrinalmente aquellos dogmas definidos por los primeros concilios, ¿verdad? Sobre todo los que aceptaron los concilios de Éfeso y de Calcedonia. Por eso es tan importante esos dos concilios que pasaron después del concilio de Nicea, ¿verdad? Y que, digamos, la expresión más alta de esto está en el credo de Calcedonia, que es un credo que compartimos como evangélicos también con el resto del mundo cristiano, ¿verdad? Entonces, acá lo que dice es que también se han tomado, como les decía antes, esa lex credendi, ¿verdad? Esa tradición popular. Se han tomado las tradiciones litúrgicas, himnográficas e iconográficas, y también las narraciones y las leyendas marianas populares referidas a los relatos de la infancia y la muerte de Jesús. O sea, se ha tomado también, o se ha absorbido en esta doctrina y en esta confesión o esta devoción mariana, eh, narrativas y leyendas populares de María que no necesariamente forman parte del canon bíblico, ¿verdad? Entonces, sí hay otras fuentes extra bíblicas que van muchísimo más allá de lo que nosotros iríamos para tomar algo como tradición, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque nos ayuda a entender un poco las raíces tan profundas que esto tiene, y obviamente también podemos nosotros cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué tomar en cuenta leyendas o historias, ¿verdad? Narrativas? Eh, Cuando tenemos en la Biblia
tomando las propias palabras del apóstol Pablo, la palabra profética más segura, ¿verdad? Tendríamos que ver ahí, ¿verdad? Al final lo que esto al final busca es despertar asombro por María como la Theotokos, que nos permita verla a ella en toda su, no quiero decir gloria porque sería una palabra demasiado grande, pero en todo lo que podemos admirar de ella. Sin embargo, pues obviamente se va un poco más allá. Dice que fueron creadas para contemplar en ellas a la Virgen Madre que presenta al mundo y abraza a su Hijo, el niño Jesús, mientras intercede por la humanidad ante su Hijo. La iconografía mariana oriental como querigma y recordatorio visual de la teología de los primeros siglos y de los santos padres a todo color quiere ser una traducción visual de todos los títulos específicos que se aceptan, que se aplican a la Virgen. O sea, todos estos iconos, digamos, lo que hacen es simplemente poner en blanco y negro, ¿verdad? Aunque eran a colores, obviamente, pero como que estas grandes ideas. Recuérdense que en esta época no había imprenta, no había libros, no había tanto acceso a la educación. Y el papel que jugaron las imágenes, los iconos, etcétera, fue fundamental para enseñar teología en los primeros siglos, ¿verdad? Entonces, por eso dice, los iconos tienen que leerse desde la liturgia y de los iconos y de los himnos. Esto es bien importante, sobre todo en la tradición ortodoxa, donde la liturgia es realmente donde la palabra de Dios, la Biblia y la tradición se unen y alcanzan su máxima expresión, ¿verdad? Por eso, cuando ustedes entran en contacto con un ortodoxo, siempre pues, les va a hablar de la Santa Liturgia, etcétera, ¿verdad? Pero miren estas aclaraciones. María no es objeto de un culto que viene colocado junto a Cristo, sino que se inserta en el misterio de Cristo a través de la encarnación. Ella es el ícono en el que se venera a Cristo mismo. Ella es la Theotokos, la Virgen Madre que presenta a su Hijo Jesús el Cristo y es al mismo tiempo la odegetria que muestra señalando con su mano el único camino que es Cristo. Entonces, al plantear a María como un ícono, lo que está diciendo es que a través de ella, o ella nos apunta hacia Cristo. Y esto es bien importante porque, digamos, es algo que nosotros como evangélicos incluso no podríamos negar, de que ella digamos, nos apunta hacia Él. No es ella el objeto de veneración o de adoración, sino que la manera de entenderla, correcta, perdón, de entender el respeto, la admiración, etcétera, que se tiene hacia ella es que nos apunta hacia Cristo. En el momento en que ya no nos apunta hacia Cristo y solo se apunta hacia ella como fin en sí mismo, es que se pierde el sentido de esta devoción mariana de acuerdo a lo que estamos viendo en el documento, ¿verdad? Seguimos. Luego vemos que en el siglo XII cambia un poquito el enfoque de la devoción mariana, que va más allá de ella como madre de Dios, como Theotokos, y ya empieza a verse a María con una relación particular en el misterio de la redención, en la parte que respecta a su participación o a su presencia en la cruz, en el momento en que Simeón, cuando llevan a Jesús de bebé al templo, le dice que una espada atravesará su corazón. Por eso muchas pinturas que nosotros vemos de María la vemos con su corazón atravesado por un puñal, ¿verdad? Y entonces se empieza a ver el amor de María como mamá, a su hijo que está sufriendo, el signo de fortaleza que ella representa al estar ahí en la cruz viendo a su hijo morir. Por eso, digamos, estatuas como la Piedad de Miguel Ángel son tan conmovedoras, etcétera. Esto algunos siglos después, pero igual es parte de esa tradición, ¿verdad? Y empezamos a ver ya entonces que se presentan ideas, digamos, más enfáticas sobre este tema, ¿verdad? Y se cita a Arnaldo, amigo de San Bernardo, y abad benedictino de Bonneval, como los primeros que plantean la idea de que hay una cooperación de María con el sacrificio del Calvario junto a su Hijo Jesucristo. Yo ahí anoté que vemos ahí, pues, dónde está San Bernardo y Arnaldo, digamos, con sus comentarios sobre este tema como posibles fuentes
de algunas de estas confusiones que el documento busca corregir y aclarar, ¿verdad? Luego dice, aquí es importante, ¿verdad? La cooperación de la madre con el hijo en la obra de la salvación ha sido expuesta por el magisterio de la Iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, con razón, pues creen los santos padres que Dios no utilizó a María como un instrumento puramente pasivo, sino que ella colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Esta asociación de la Virgen está presente tanto en la vida terrena de Jesucristo, concepción, nacimiento, muerte y resurrección, como en el tiempo de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí es donde siento yo que le estiran un poquito, porque dice, ella colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Digamos que la pregunta desde una perspectiva reformada sería, ¿y acaso no es suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Se necesitaba también esta colaboración? ¿Y de qué manera esta colaboración llevó a Jesús a la cruz? ¿Verdad? Es algo que vale la pena tomar en cuenta. Luego, aquí esto es importante, ¿verdad? Porque dice, el dogma de la Inmaculada Concepción destaca la primacía y unicidad de Cristo en la redención, porque también la primera redimida por Cristo y transformada por el Espíritu antes de cualquier posibilidad de una acción propia. Esto a mí me parece confuso un poco, porque ¿cuál es el dogma de la Inmaculada Concepción? El dogma de la Inmaculada Concepción no es que Cristo haya sido concebido sin pecado en el vientre de María, sino que María misma fue concebida de manera inmaculada, o sea, sin necesidad de que su madre, Ana, de acuerdo a la tradición, tuviese relaciones con su papá o con su esposo, pues, para el papá de María, sino que ella fue concebida también por el Espíritu Santo. Esto no tenemos referencia bíblica sobre esto, sino que es algo más relacionado con las narrativas y las leyendas marianas que se fueron desarrollando con los siglos. No necesariamente encontramos esto en los textos del canon bíblico per se, aunque sí aparece en textos de apócrifos que tampoco son considerados como canónicos dentro de la tradición católica. No son textos que son considerados parte de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, de ahí esa es la fuente de estas ideas como la Inmaculada Concepción, ¿verdad? De María que les dan pie a la iglesia o le da pie a la iglesia para reafirmar estas ideas, ¿verdad? Entonces, es curioso que el dogma de la Inmaculada Concepción destaca la primacía y unicidad de Cristo. No porque sería María la segunda Inmaculada. Incluso sería, perdón, no es la segunda Inmaculada, sería la primera en haber sido concebida inmaculadamente, ¿verdad? Porque obviamente ella nació antes que su hijo. Entonces aquí encontraríamos un punto de, como mínimo de discusión, ¿verdad? Entonces, acá lo que vemos es pues, algunas ideas que, digamos, si nosotros vamos a Colosenses 1, donde se destaca la supremacía de Cristo, tendríamos que tener un diálogo sobre esto un poquito más profundo, ¿verdad? Vamos a ver, aquí nuevamente volvemos a ver documentos afirmaciones como que el sí de María no es una simple condición previa a algo que podría haberse llevado a cabo sin su consentimiento y colaboración. Otra vez, el tema del fiat de María es complicado, ¿verdad? Sin embargo, vemos algunas ideas interesantes acá. Dice San Pablo VI enseñaba que en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. Por Él, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre toda santa y la adornó con dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. De acuerdo, ¿verdad? De acuerdo, sobre todo porque la afirmación de Pablo VI es centrar todo alrededor de Cristo y de lo que Él ordenó como parte de la historia de la salvación. Su maternidad no es simplemente biológica y pasiva, sino que es una maternidad plenamente activa que se une al ministerio salvífico de Cristo como instrumento querido por el Padre en su proyecto de salvación. En el sentido de que ella fue la mamá de Jesús, que lo crió, que lo instruyó, que le enseñó, que lo encaminó, etcétera, totalmente de acuerdo, ¿verdad?
es la garantía de que él, en cuanto nacido de mujer, es auténtico hombre. O sea, entiendo lo que están diciendo, decir como una afirmación de la unión hipostática y de la naturaleza humana completa en Cristo. De acuerdo, ¿ok? ¿Verdad? De acuerdo con eso, pero ella es también desde la proclamación del dogma de Nicea, la Teótocos, la que da a luz a Dios. Sí, sí, ella es la Teótocos, ella dio a luz a Dios el Hijo, totalmente de acuerdo. Pero también entiendo cómo esto puede llevarnos a un error de sobreénfasis, digamos, ¿verdad? No estoy diciendo que aquí se está llevando a ese error, pero es comprensible entender que las cosas se pueden ir a ese extremo si las dejamos así sin las fronteras correctas, ¿verdad? Luego dice, entonces, digamos, en esos primeros siglos se presentó a María como redentora, ¿verdad? Y entonces buscan ahora corregir ese error. Solo- Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos seguido? ¿Verdad? Vemos que se introduce una corrección. Desde el siglo X, la iglesia venía hablando acerca de María como redentora. En el siglo XV se busca corregir eso y se le coloca el título de corredentora, que eso es, y aquí leemos el texto que explica eso. Dice, San Bernardo asigna a María un papel al pie de la cruz que da lugar al título de corredentora, que aparece por primera vez en un himno anónimo del siglo XV en Salzburgo. Aunque la denominación de redentora se había mantenido durante los siglos XVI y XVII, desapareció totalmente en el siglo XVIII para ser sustituida por corredentora. La investigación teológica de la cooperación de María en la redención durante la primera mitad del siglo XX llevó a ahondar más en el título de corredentora. Entonces, fíjense, pues pasamos varios siglos donde a María se le ponía el nombre de redentora, pero después como que hubo un momento de reflexión en el siglo XV y se corrige, ¿verdad? Y se utiliza el nombre de corredentora. Ahora, fíjese que del siglo XV al siglo XVIII, cuando desaparece ese título, pasaron 300 años. Pasado para sustituir redentora a corredentora. Entonces hubo un avance que tomó 300 años y luego hasta la primera mitad del siglo XX se llega, o sea, pasaron otros 200 años, ¿verdad? 250 años, para que se volviera a retomar esta investigación y ver hasta dónde llegaban los alcances de este título, ¿verdad? Entonces, tampoco es que sea tan fácil hacer estos cambios, ¿verdad? Entonces, el mismo documento reconoce, algunos pontífices han utilizado este título sin detenerse demasiado a explicarlo. Entonces, aquí lo que dicen es, tal vez cometimos un error de no corregir o de no explicar correctamente, no aclarar. Y esto es lo que este documento está haciendo, traer claridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí más adelante en el avance de este profundización en el estudio de estos temas? Dice, el Concilio Vaticano II evitó utilizar el título de corredentora por razones dogmáticas, pastorales y ecuménicas. San Pablo II lo utilizó al menos en 7 ocasiones, relacionándolo especialmente con el valor salvífico de nuestro dolor ofrecido junto al de Cristo, al cual se une María, sobre todo en la cruz. En la Feria Cuarta del 21 de febrero de 1996, el prefecto de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, que es Benedicto XVI años después, ante la pregunta de si era aceptable la petición del movimiento Vox Populi Mariae Mediatrici para una definición del dogma de María como corredentora o mediadora de todas las gracias, respondió en su voto particular negativo. El significado preciso de los títulos no es claro y la doctrina en ellos contenida no está madura. Una doctrina definida de fe divina pertenece al depósito de la fe, es decir, a la revelación divina vehiculada en la escritura y en la tradición apostólica. Sin embargo, no se ve de un modo claro cómo la doctrina expresada en los títulos esté presente en la escritura
y en la tradición apostólica. Más adelante, en 2002, expresó públicamente su opinión contraria al uso de este título. La fórmula corredentora se aleja demasiado del lenguaje de las escrituras y de la patrística y por tanto provoca malentendidos. Todo procede de él, como dicen sobre todo las epístolas a los Efesios y a los Colosenses. María es lo que es gracias a él. La palabra corredentora ensombrecería ese origen. El cardenal Ratzinger no negaba que hubiese buenas intenciones y aspectos valiosos en la propuesta de uso de este título, pero sostenía que era un vocablo erróneo. Y aquí vemos una aclaración fundamental, sumamente valiosa y anclada profundamente en las escrituras, que es típico de Ratzinger y del pontificado de Benedicto XVI, ¿verdad? Entonces vemos ahí que estas aclaraciones de las que estamos hablando hoy tienen más de 20 años de estarse discutiendo, por lo menos desde esa aclaración en 2002 de Ratzinger. Si lo llevamos más atrás, lo vemos en el 96, o sea, casi 30 años de estarse discutiendo. Y si lo vemos todavía más atrás, al Concilio Vaticano II, que terminó en 1965, estamos hablando ya de 60, casi 70 años de que esto se ha venido trabajando y discutiendo. Entonces, el cardenal mencionaba las epístolas a los Efesios y a los Colosenses, donde el vocabulario utilizado y el dinamismo teológico de los himnos presenta de tal modo la centralidad redentora y única y la fontalidad del Hijo encarnado, que queda excluida la posibilidad de agregarle otras mediaciones, porque toda clase de bendiciones espirituales nos son donadas en Cristo, porque somos por Él hijos adoptivos y en Él fuimos agraciados. Por su sangre tenemos la redención y Él ha derrochado sobre nosotros su gracia. En Él hemos heredado también y estábamos predestinados. Y Dios ha querido que en Él residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas. Semejante alabanza sobre el lugar único de Cristo invita a situar a cualquier criatura en un lugar claramente receptivo y a una religiosa y delicada cautela a la hora de plantear cualquier forma de posible cooperación en el ámbito de la redención. Y vemos que no todo quedó en Benedicto XVI, sino que el Papa Francisco, antecesor de León XIV, dice que el Papa Francisco expresó al menos 3 veces su posición claramente contraria al uso del título de corredentora, alegando que María jamás quiso para sí tomar algo de su hijo, jamás se presentó como corredentora. No, discípulo. La obra redentora ha sido perfecta y no necesita añadido alguno. Por ello, Nuestra Señora no quiso quitarle ningún título a Jesús. No pidió para sí misma ser cuasi redentora o una corredentora. No, el redentor es uno solo y este título no se duplica. Cristo es el único redentor. No hay corredentores con Cristo, porque el sacrificio de la cruz, ofrecido con corazón amante y obediente, presenta una satisfacción sobreabundante e infinita. Si bien nosotros podemos prolongar en el mundo sus efectos, ni la Iglesia ni María pueden reemplazar o perfeccionar la obra redentora del Hijo de Dios encarnado, que ha sido perfecta y no necesita añadidos. Entonces, el documento nos ayuda a tener esta conclusión. Dice, teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención, es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y por tanto puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de las verdades de la fe cristiana, porque no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvar. Cuando una expresión requiere muchas y constantes explicaciones para evitar que se desvíe de un significado correcto, no presta un servicio fiel a la fe del pueblo de Dios y se vuelve inconveniente. En este caso, no ayuda a ensalzar a María como la primera y máxima colaboradora en la obra de la redención y de la gracia, porque el peligro de oscurecer el lugar exclusivo de Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre por nuestra salvación, único capaz de ofrecer al Padre un sacrificio de valor infinito, no sería un verdadero honor a la madre. En efecto, ella, como esclava del Señor, nos señala a Cristo y nos pide hacer lo que Él os diga. Con esto, pues creo que es bastante contundente este final.
de la parte del título de corredentora, que es uno de los títulos con los que trata el documento. El siguiente título es el de mediadora y eso lo vamos a ver en el próximo episodio relacionado a este tema. Así que espero que este primero haya sido bastante útil para ustedes y los motive a leer en su integridad el documento. Déjenos sus comentarios, sus ideas al respecto y con mucho gusto vamos a traerlas acá a discusión para que todos seamos beneficiados. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente parte del análisis de este importante documento, el Mater Populis Fidelis.